La cultura teotihuacana. Teotihuacán es una de las culturas clásicas de Mesoamérica. Fue la primera gran ciudad de Mesoamérica, la primera gran urbe de Mesoamérica. Significa ciudad de dioses. Dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán se encuentra esta placa en donde se establece que a partir de 1987 la UNESCO declaró a esta zona como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta cultura tuvo sus inicios al noreste del Valle de México, en el actual Estado de México, a 45 kilómetros de la Ciudad de México. Se puede decir que la cultura teotihuacana se ubicó geográficamente en una posición privilegiada, pues gracias a ello pudo mantener relaciones constantemente de parentesco, comerciales, religiosos y políticas con los diversos pueblos, tanto que Teotihuacán, en su mejor momento, llegó a ser considerado como el centro político, económico, cultural, pero sobre todo, el centro religioso. Se convirtió en el santuario religioso más importante de todo Mesoamérica. Fueron los mexicas quienes les llamaron teotihuacanos, pues creían que ahí los hombres se volvían dioses. Por ello la palabra Teotihuacán significa ciudad de dioses. Para un mejor estudio, la cultura teotihuacana se ha dividido en 3 periodos cronológicos. El de inicio, es decir, el formativo, que va del 600 a.C. al 200 a.C. El de máximo esplendor, que va del 200 a.C. al 350 después de Cristo. Y el de decadencia, que va del 350 después de Cristo al 650 después de Cristo. Primer periodo teotihuacano, periodo formativo, del 600 a.C. al 200 a.C. Se cree que en este periodo, aproximadamente por el 600 a.C., hizo erupción el volcán Xitle, que significa ombligo, cuya lava hizo que los pueblos del sur del Valle de México atravesaran el lago de Texcoco y se establecieran al norte, mezclándose con su población de los pueblos aldeanos ahí existentes, y entonces dan origen a la cultura teotihuacana. Los pueblos del sur del Valle de México, específicamente los de Cuicuilco, influyeron en los teotihuacanos para venerar al dios del fuego, Huehueteotl. Además, los teotihuacanos recibieron la influencia de orientar los edificios en un eje norte-sur, principalmente de los pueblos olmecas. También tuvieron una marcada organización social y política. La principal aportación arquitectónica de los teotihuacanos fue la técnica de talud y tablero, como aparece aquí en esta imagen. Y además, en esta etapa se inicia la construcción de los grandes templos teotihuacanos, mal llamados pirámides. A continuación se presenta un cuadro, unas imágenes, especificando las diferencias entre las pirámides de Egipto y las pirámides de Teotihuacán. En estas imágenes podemos marcar las diferencias entre las pirámides de Egipto y las pirámides de Teotihuacán. En primer lugar, las de Teotihuacán terminan en una plataforma y las de Egipto terminan en punta. Las de aquí, una segunda diferencia es que las de aquí de Teotihuacán tienen una altura, en el caso de la pirámide del Sol, de 65 metros y una base casi cuadrada de 222 por 225 metros. Y las de Egipto, en el caso de la pirámide de Keops, tiene una altura de 144 metros. Una tercera diferencia es que las de aquí de Mesoamérica fueron elaboradas con bloques de barro revestidos de piedra, y las de Egipto
fueron elaboradas con bloques graníticos perfectamente acomodados. Una siguiente diferencia es que las de aquí de Mesoamérica tienen escaleras exteriores, como se puede ver aquí en la imagen, mientras que las de Egipto presentan pasillos internos, como se puede ver aquí. Y una última diferencia que podemos marcar es la antigüedad. En el caso de las pirámides teotihuacanas tienen una antigüedad de 2000 años aproximadamente, mientras que las de Egipto tienen casi 5000 años de antigüedad. En esta imagen podemos ver un túnel que recientemente se hizo en la base de la Pirámide del Sol, donde se están realizando las investigaciones más recientes. El segundo periodo teotihuacano, que fue el periodo de esplendor, abarca, como ya dijimos, del 200 a.C. al 350 después de Cristo. En este segundo periodo se alcanzó una población aproximada de 100,000 habitantes. Se cree que ninguna otra ciudad del mundo en ese momento, ni Roma, que es una cultura contemporánea a Teotihuacán, llegó a tener tal población. Y como llegó gente de muchas partes y de diferentes costumbres, se consideraba una sociedad heterogénea. Fue en este periodo donde Teotihuacán se convirtió en el principal santuario religioso de todo Mesoamérica. El comercio creció impresionantemente. Fue el periodo de máximo esplendor y fue cuando se embelleció la ciudad, cuando se trazó la ciudad en un eje de norte hacia el sur. En el norte es donde se encuentra la pirámide de la luna y desde ahí arranca lo que se conoce la calzada o la avenida de los muertos. Tiene una orientación de norte a sur. Esta orientación fue influencia de los pueblos olmecas. Y en el oriente, por donde empezamos a ver el sol, aquí se encuentra la pirámide del sol. Y hacia el sur se encuentra el templo de Quetzalcóatl. Y uno de los templos mejor conservados hasta el momento es este, que está a un lado de la pirámide de la luna, que es el templo de Quetzalpapalotl. Pues debido a este esplendor, Teotihuacán empezó a provocar ciertas envidias de sus vecinos, sobre todo de los pueblos bárbaros del norte de Aridoamérica. Entonces se dice que los teotihuacanos, ante esas amenazas, tuvieron que formar un ejército para defenderse. Siempre se nos ha dicho que Teotihuacán fue un imperio cultural, no militar, invadía pero con cultura, aunque esto últimamente, por lo que se está descubriendo, se pone en duda. También en este periodo de esplendor fue cuando se concluyeron los grandes templos, las esculturas en honor a dos dioses principalmente, Tlaloc y Quetzalcóatl, que aquí podemos ver a Tlaloc, esta figura, y la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Este es uno de los laterales del templo de Quetzalcóatl. Y al final de este periodo de máximo esplendor es cuando se concluye, se termina la plaza que rodea a la pirámide de la luna, que para muchos esta es considerada, esta plaza que se puede ver aquí por la simetría, por la perfección, una de las plazas más bellas del mundo. El tercer periodo teotihuacano también es llamado el periodo de decadencia, ya que explica las posibles causas de la desaparición de esta gran cultura clásica mesoamericana. En este periodo creció demasiado la población, pues llegó a cerca de 200,000 habitantes. Posiblemente ninguna ciudad del mundo en ese tiempo llegó a tener tal cantidad de personas. El desmedido crecimiento demográfico pudo haber sido una de las muchas causas de su derrumbe, puesto que entre mayor número de habitantes hay en un lugar, también los problemas se multiplican. Los problemas que tuvieron que enfrentar los teotihuacanos
fueron tanto sociales como naturales. De los primeros, es decir, de los sociales, podemos mencionar que algunas rebeliones internas entre gobernantes y gobernados, que se fue haciendo cada vez más amplia la diferencia entre pudientes y los pobres. Del segundo aspecto, es decir, de los aspectos naturales, podemos mencionar que posiblemente hubo periodos de sequías que dificultaron el abastecimiento de la gran ciudad, trayendo como consecuencia la emigración de los pobladores a regiones en que los alimentos no fueran escasos. En este periodo, en este tercer periodo, continuó el proceso constructivo, pues se construyó muy cerca de la pirámide de la Luna el templo de Quetzalpapalot, cuyas columnas, de 4 caras, tienen hermosos relieves con figuras de quetzales y mariposas. Algunas casas del barrio de Tepantitla se decoraron con pinturas o murales en los que se representaban escenas de sacerdotes y dioses suntuosamente ataviados, animales fantásticos y de gran fuerza expresiva, y escenas de un mundo imaginario. También le llamaban el paraíso de Tlaloc, es decir, el Tlalocan. Pero quizá una de las causas por las cuales esta gran cultura se terminara fueron las constantes invasiones de los pueblos bárbaros de Aridoamérica, quienes trajeron consigo la práctica del canibalismo, así como la costumbre de los sacrificios humanos, pues ellos creían que el sol, tenían la idea de que el sol se alimentaba con sangre humana. Finalmente podemos decir que al decaer Teotihuacán, muchas ciudades quisieron retomar su modelo de construcción, y la ciudad que más se acercó a ese modelo teotihuacano fue la ciudad de Cholula. Aquí podemos ver la majestuosidad del templo de Quetzalpapalotl, uno de los templos mejor conservados de Teotihuacán. Y aquí los famosos murales de Tepantitla, que representan el paraíso de Tlaloc, el Tlalocan. Otro mural de Tepantitla. Aquí se puede ver lo que se cree que era un personaje del juego de pelota. Y este otro que está como a discusión. Algunos investigadores aseguran que se trata de un personaje que está haciendo una extracción molar.